Iglesia Gracia y Misericordia, comprometidos con adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo, discipulado, el gran mandamiento y la gran comisión, entrenando a la iglesia para la misión, el ministerio y la madurez. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo culto de Jim Church. Hoy día les voy a compartir una alabanza, pero antes de eso quisiera darles un versículo que está en Salmos 42:11 y dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Y con este versículo en mente quisiera que podamos cantar esta canción.
Hermosa canción para alabar al Señor con todo nuestro corazón. Una hermosa canción que nos habla de cómo tú puedes mantenerte firme en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, confiando en su palabra, confiando en tu refugio y tu Dios. Y entonces tú puedes mantenerte firme sin ser movido por ninguna tempestad, por ninguna dificultad. Vamos a orar antes de dar pase a la predicación de la palabra para que el Señor sea ministrándonos por su Espíritu Santo. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros para orar y vamos a dirigirnos al Dios de nuestra salvación, al Dios al Dios de toda gracia y misericordia, para que Él nos guíe y nos ayude en este tiempo. Padre amado, bendito y santo, hemos alabado tu nombre con esta canción que dice que podemos estar firmes si guardamos tu palabra y si nos cobijamos y nos protegemos contigo, que tú eres nuestro refugio, nuestra roca firme, Señor. Entonces no seremos movidos. Damos gracias a Dios, te damos gracias, Dios, por poderte alabar y adorar en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este tiempo en el cual queremos aprender de tu palabra acerca de los temores que pueden estar viniendo a nuestra mente y a nuestro corazón en este tiempo de dificultad, de pandemia, de virus nuevos que nos atacan y quieren afectar nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que tú nos ministres, que tú nos hables por tu palabra, que tú tomes el control de todo este tiempo, de toda esta transmisión, que tú tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que tú puedas hablarnos a nosotros por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Úsanos para tu gloria, porque tú eres el que hace todas las cosas, nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos. Te pedimos que tú nos ministres por tu palabra y por tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y voy a pedirles que lo marquen allí. En un momento vamos a ir a ese pasaje, pero yo quisiera que lo marquen, que lo señalen allí. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. Y lo mantenga, ponga ahí un separador de Biblias. Si no tiene uno, consígase un pedacito de papel o algo que pueda ayudarle a separar este pasaje de Apocalipsis 16 para que podamos leerlo más adelante. Una vez que usted haya encontrado Apocalipsis 16, entonces vaya a buscar Mateo 24, que es el primer pasaje que vamos a leer. Mateo 24, del versículo 3 al versículo 8. Mateo 24, del versículo 3 al versículo 8. Primero busque Apocalipsis 16, el capítulo 16, y marque allí su Biblia con alguna cosa que pueda buscar ahora mismo y marcarla. Separe, ponga un separador de Biblias allí, un separador de libro, de lectura, o una servilleta o algo que le pueda servir para marcar ese pasaje del capítulo 16 de Apocalipsis, porque allí encontramos las plagas apocalípticas. Y vamos a verlo después. Pero vamos a mirar primero Mateo 24, verso 3. Mateo 24, verso 3, vamos a mirar entonces este pasaje. Este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo y que surge a raíz de un comentario que los discípulos hacen al ver el templo, la majestuosidad del templo de Jerusalén. Y entonces el Señor Jesús menciona en el contexto que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos, intrigados por lo que él habla, Jesús dice acerca del fin de lo que ellos suponían era el mundo, o Jerusalén, o el templo. Entonces ellos le preguntan, ellos se acercan a él y le preguntan especialmente sobre estas cosas. Y entonces vamos a leer, si ya está en Mateo 24, 3 al versículo 8, vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor.
Mateo 24, 3 al 8. Dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces vamos a adentrarnos en este pasaje y vamos a comenzar a ir viendo lo que dice el Señor Jesús a la pregunta de sus discípulos. Los discípulos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él había hablado de que el templo iba a ser destruido, y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito arrasó con Jerusalén y quemó el templo y destruyó el templo. Entonces Jesús se refería a estas cosas. Pero también ellos añaden, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿De qué venida están hablando? Están hablando de la segunda venida, de su regreso, porque de su venida en poder. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando hablamos del fin del siglo, aquí en este pasaje, tenemos que entender dos cosas. Primero, que el siglo tiene que ver con lo que ellos consideraban era el tiempo final. Y entonces, lo que ahora podríamos llamar, o que algunos llaman el fin del mundo. El fin del mundo. Entonces, están ellos preguntándole al Señor Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, podríamos decir así? El fin del mundo. Y entonces Jesús les dijo, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie os engañe. Es decir, que algunos van a salir engañando, que algunos van a venir engañando o engañosamente, diciendo, uy, ya es el fin del mundo, el mundo se acaba, todo está para terminar. Y algunos han pensado y algunos han dicho y han publicado por diferentes medios también que probablemente el COVID-19 sea el principio del fin del mundo. Entonces, pero el Señor Jesús dice, miren que nadie los engañe, que nadie le cuente cuentos. Ustedes tienen que mirar lo que yo digo, ustedes tienen que escuchar lo que yo digo. Y el Señor dice algunas claves que tenemos que tomar en cuenta para el fin del mundo, el fin de los tiempos y la señal de su venida. Primero que nada, en el versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esta es una clave importante en medio de la pregunta si estamos viviendo los últimos tiempos, si estamos viviendo la venida del Señor está cerca. Probablemente puede estar cerca. ¿Por qué? Porque ya muchos han salido por el mundo diciendo, yo soy el ungido. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Cristo o Mesías, que son dos palabras, Cristo en griego y Mesías en hebreo, significa ungido. Y muchos han salido diciendo, yo soy el ungido, yo soy Jesús reencarnado, yo soy Jesús que ha vuelto ya en carne. Entonces, y hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, dice en otra parte también el Señor Jesús, que habrán falsos maestros y falsos profetas, y que esto también será señal de que los tiempos ya están llegando a la culminación. Pero sigamos avanzando en el versículo 6. Y el Señor Jesús nos da otras características de los últimos tiempos. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y eso es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo en la tierra, en el mundo. Es una clave que tenemos que tomar en cuenta. Pero dice
el Señor dice, miren que esto no los turbe. ¿Qué significa que no os turbéis? Que no se preocupen, que no tengan temor, que no estén atemorizados, que no estén totalmente afanados y preocupados y llenos de pánico, como algunos han estado en este tiempo y están algunos todavía. Y déjeme decirle que van a entrar más en pánico todavía más adelante. Porque el Señor dice, no, miren que no se turben ustedes de ninguna manera, no se preocupen, no tengan temor, porque es necesario que todo esto acontezca, es decir, es necesario que todo esto pase. Y algo importante que dice el Señor Jesús allí es, pero aún no es el fin, aún no es el fin, no es el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo. El fin del mundo, si tuviéramos una línea aquí del tiempo, podríamos trazar una línea del tiempo, y si el Señor Jesús viniera hoy día por su iglesia, como vamos a ver más adelante, porque es lo primero que va a suceder, todavía Él después va a venir, después de 7 años va a venir a reinar por 1000 años, así que todavía el mundo no se va a acabar. Pero el Señor dice que no es el fin, que no ha llegado todavía el momento en el que Él va a regresar y en el que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todavía no ha llegado el tiempo. Y el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como las pestes que han habido. Estaba revisando en la historia de la humanidad cuántas pestes han habido desde la Edad Media, y han habido cantidad de pestilencias, cantidad de plagas que han arrasado con el Imperio Romano 2 veces, millones de personas que han muerto, plagas que han durado 15 años, plagas que han durado 1 año, plagas que han durado 10 años, plagas que han durado unos meses nada más en el siglo pasado, y en este siglo ahora con el COVID-19 y el SARS y otros más. Entonces es necesario que hayan todas estas cosas, pero aún no es el fin. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Estas señales están dándose ya. Pero el Señor Jesús termina en el versículo 8 diciendo algo importante. Y todo esto no es el fin. Todo esto será principio de dolores. Es decir, cuando habla aquí de principio de dolores, es decir, está hablando de los dolores de parto. Está hablando de cuando una mujer siente ya las contracciones y presiente y se va acomodando el niño, el bebé, para nacer y dar a luz. Eso es lo que el Señor Jesús dice. Dice que estas cosas son principios de dolores, son avisos. Son avisos para tu vida, son avisos para mi vida, son avisos para que nosotros podamos tener en cuenta que Dios está por hacer lo que ha dicho que va a hacer. Que Dios está en control y que Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos se van a llevar a cabo, así tú creas o no creas en Dios. Entonces, este COVID-19 podríamos decir que es un anticipo, un adelanto de lo que vendrá, de que el día del Señor está cerca. Pero me preguntaba yo en estos días y conversaba con un amigo diciéndole a través del chat, diciéndole, mira, estaba pensando en esto tan importante, que esta pandemia nos ha puesto de cabeza a todo el mundo y los presidentes no saben qué hacer, los gobernadores no saben qué decir, dicen y se contradicen, dicen una cosa y dicen otra. En algunos países ya han tomado decisiones drásticas y determinantes, pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos todavía no se toman decisiones determinantes, y entonces están que no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cómo actuar. Y entonces algo que tenemos que entender es que si esta simple pandemia de un solo virus ha desestabilizado todo el mundo y todos los países y todos los gobiernos, al punto de que algunos decían, no, esto no es nada, no va a pasar, no tenemos que guardar ninguna distancia, no tenemos que guardar cuarentena ni nada, y ahora ya están dando su brazo a torcer. Si esta plaga
solamente está haciendo todas estas repercusiones en nuestra vida cotidiana, imagínense cómo será las 7 plagas apocalípticas. Entonces vamos a ver más adelante estas 7 plagas y vamos a ver lo que va a pasar y lo que va a venir. Pero entonces la primera pregunta, ¿es una pandemia apocalíptica? Tenemos que responder, no. Esto solamente es principio de dolores. El COVID-19 es principio de dolores. Todavía no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no. Pero sí, ciertamente llegará el fin. La pregunta que se hicieron algunos también en las redes es esta. ¿Estamos en la tribulación? ¿Han comenzado las plagas apocalípticas? Y la respuesta también es no. No estamos en la tribulación y no han comenzado las plagas apocalípticas. ¿Por qué? Porque en el cuadro de sucesos escatológicos, es decir, de los sucesos que van a venir en el futuro, hay 2 eventos que marcan primero, 2 eventos que marcan definitivamente el tiempo del fin. El tiempo del fin de la gracia y el comienzo de la tribulación. Entonces vamos a ver estos 2 eventos que surgen antes de las plagas, antes del apocalipsis, antes de la tribulación. Primero es el arrebatamiento. Y vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Dice, porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren lo que dice, el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pero no dice que llegará hasta la tierra, dice que descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que Él va a venir del cielo, pero no va a venir hasta la tierra. No va a venir hasta la tierra, va a venir del cielo, va a descender del cielo, pero no va a llegar hasta la tierra, sino que nos vamos a encontrar con Él en las nubes, en el aire. Nos vamos a encontrar con Él. Es decir, Él nos va a levantar a nosotros. No, Él no va a venir hasta nosotros, sino Él nos va a levantar hacia Él. Aquí la palabra que se usa para arrebatados, después de la palabra, después de que los muertos en Cristo resucitan primero, la palabra que se usa para arrebatados es una palabra sarpaxo, de donde viene la palabra zarpazo, de zarpa, de meter una garra violentamente, rápidamente para sacar algo, como un zarpazo de un oso o de un león, como de una garra que te agarra y que te jala, como un abrazo de oso. Bueno, entonces esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. El Señor dice que Él nos va a llevar a su presencia, nos va a llevar al encuentro con Él en el aire. Aquí no llega hasta la tierra, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es el punto importante. Este es el evento trascendente. Porque mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, no va a poder manifestarse la tribulación, no va a poder manifestarse la persona que tiene que manifestarse, que es el segundo evento importante antes de la tribulación. Antes de la tribulación, el segundo evento importante es que después de que seamos arrebatados nosotros, la iglesia del Señor, el segundo evento es el surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. Así que primero, antes de que venga la tribulación, la iglesia tiene que ser arrebatada, sacada de este mundo,
llevada a la presencia del Señor, a encontrarnos con Él en el aire. Él no vendrá por nosotros hasta la tierra, Él vendrá hasta las nubes, y desde las nubes Él con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de Dios, nos jalará hacia Él, nos atraerá como un imán hacia Él. Y el segundo evento que tiene que darse antes de que comience la tribulación es el surgimiento del anticristo. Vamos a ver esto en el 2 de Tesalonicenses. Pase un libro nomás del que está usted viendo. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, que nos habla acerca del surgimiento de este personaje llamado el anticristo, que dicho sea de paso, es una persona, es un hombre, no es un sistema, no es un gobierno, no es una organización, es un hombre, es una persona. La Biblia lo menciona así claramente y literalmente. Vamos a verlo ahora. Y vamos a ver entonces 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Una vez más, aquí aparece la palabra que el Señor Jesús dijo, que no se turben. El apóstol Pablo usa esa misma palabra para decir, no os conturbéis. Es decir, no se llenen de preocupación, no se llenen de temor, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay varias cosas que tenemos que notar en cuanto a por qué podemos decir que no estamos viviendo la tribulación ni el apocalipsis. Primero, que dice que el día del Señor está cerca, el día del Señor no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el hecho de que está mencionando un hecho interesante que habla Daniel, y que Daniel dice que la apostasía será metida en el templo. Él se refería al hecho de que cuando el general Tito, general romano, en el año 70 invadió Jerusalén, introdujo la apostasía en el templo, que él sacrificó un cerdo en el templo, cosa que era abominable para los judíos y para la ley. Entonces, él está hablando de alguien que se mete de nuevo en el templo y que es alguien impuro, alguien inmundo, alguien impío, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que esta apostasía es esta: que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso les decía que el anticristo no es un sistema, no es un gobierno, no es una organización, sino que es una persona, un personaje, es un hombre, es el hijo de perdición. Entonces, este hombre tiene que manifestarse, este hombre tiene que levantarse, este hombre tiene que salir, este hombre tiene que ser reconocido por todo el mundo como el gobernante mundial, y todavía no ha surgido, todavía no está aquí. Así que por ese motivo tenemos que decir que todavía no ha comenzado la tribulación, porque la tribulación es marcada por la salida de la iglesia de la esfera de la humanidad y por el ingreso del anticristo como gobernante mundial y reconocido por todas las naciones. Dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿En dónde se sienta este hombre de perdición, de pecado? En el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí hay otro detalle importante por el cual podemos decir que no ha comenzado la tribulación. ¿Dónde se sienta el anticristo? En el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? El templo de Jerusalén. Y todavía una señal
del comienzo de la tribulación es que el templo será reconstruido, pero todavía no ha sido reconstruido. Así que todavía no tiene dónde sentarse el anticristo. Así que todavía no ha surgido el anticristo y todavía no es el tiempo final, todavía no es el tiempo de la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada y cuando el hombre de maldad, de perdición, el hombre de pecado sea puesto en el trono como rey y señor de la humanidad, entonces allí comenzará el fin. Allí comenzará el fin. Allí comenzará la tribulación. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un detalle más acerca de la tribulación. No voy a entrar en detalle de las plagas porque son 7 plagas que nos tomaría quizás unas 7 semanas estudiar cada plaga y ver los efectos y ver las relaciones que tienen en el libro de Apocalipsis estas 7 plagas con los caballos y con las trompetas y con los ayes y con todas las figuras que nos presenta el libro de Apocalipsis. Pero quiero que veamos en el capítulo 16, ahora sí abra Apocalipsis 16, algunos detalles acerca de las plagas. ¿Y por qué usted, si es parte de la iglesia, no debe preocuparse por estas plagas? No debe preocuparse por la tribulación, pero sí debe preocuparse de compartir lo que será la tribulación con sus seres queridos, con sus conocidos, con sus parientes, con sus familiares. Mire lo que dice Apocalipsis 16, ya lo tiene usted marcado, así que abra ahí 16.1. Hablando de las 7 plagas de Apocalipsis dice 16.1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Son 7 ángeles que van a derramar cada uno una plaga, las 7 plagas. Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Miren lo que dice lo que es la tribulación. La tribulación es un momento en el cual Dios va a derramar su ira sobre la humanidad impía, sobre la humanidad incrédula, sobre la humanidad que no quiso creer en Jesucristo, que no quiso recibir el amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué podría hacer la iglesia en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia? Tendría que estar la iglesia involucrada en este tiempo de tribulación en el cual la ira de Dios se va a derramar sobre los seres humanos que no han creído. De ninguna manera, porque hay alguien que llevó ya la ira de Dios sobre sí por nosotros. Jesucristo fue el que llevó la ira de Dios por nosotros sobre sí mismo. Y mire lo que dice, no lo busque, pero le voy a leer, si quiere anótelo. 1 Tesalonicenses 5:9. El apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted tiene que estar confiado y tranquilo. Si usted ha creído en Jesucristo, que Él murió en la cruz por sus pecados, es decir, que Él recibió la ira de Dios sobre sí, por usted y por mí, y si usted cree que Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y si usted la ha recibido, le ha invitado a entrar a su vida como su salvador personal, despreocúpese, no se turbe su corazón, ni tenga aflicción por todo lo que pasa, porque usted está seguro en las manos del Dios más poderoso y que es consistente y que no va a cambiar y que ha dicho que Él nos ha puesto no para ira, sino para que alcancemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mire lo que dice además, vamos a ver algunos detalles Este es el detalle principal. El detalle principal es que 7 plagas de Apocalipsis se derraman las copas de la ira de Dios. Y la iglesia no ha sido puesta para la ira de Dios, la iglesia ha sido puesta para la gracia y la misericordia de Dios y para salvación en Cristo Jesús. Vamos a ver algunas plagas rápidamente, porque nos está ganando el tiempo ya ahora sí. La plaga número 1 está en Apocalipsis 16:2. Miren lo que dice, Apocalipsis 16:2. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Miren lo que dice, sobre los hombres. Pero no dice sobre todos los hombres.
dice sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto es importante que usted lo tome en cuenta, que usted lo considere. Es importante que usted considere esto porque dice que este juicio de Dios, esta copa de la ira de Dios se va a derramar sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia y aquellos que adoraron la imagen de la bestia. Entonces, la iglesia no está incluida allí. Ni siquiera están incluidos aquellos que pasen en la tribulación y que no se dejaron marcar porque escucharon el Evangelio y ahora que habiendo pasado la tribulación y estando en medio de la tribulación han creído en Jesucristo, aunque ya no pueden creer como ahora, pero creerán dando su vida para salvarse como mártires, serán degollados y serán perseguidos. Entonces, sobre ellos no va a caer esta plaga, ni tampoco sobre los 144.000 sellados por Dios para que no los toque ninguna plaga. Es decir, los que son de Dios no serán tocados. El COVID-19 no hace excepción de personas. Algunos cristianos están cayendo también. Ciertamente oramos y pedimos al Señor que no nos afecte, pero algunos cristianos están siendo afectados. Entonces estas plagas se diferencian en que estas plagas van a ser específicamente de la ira de Dios y van a ser sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces vamos a ver que estas plagas también no son, vamos a ver el último, el versículo 10, 16:10, Apocalipsis 16:10, vamos a ver la quinta plaga, para que veamos un detalle importante en medio de estas plagas. Porque a veces pensamos que un virus como este puede ser una plaga de Dios o una plaga apocalíptica, pero no lo es. Mire, Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Miren lo que dice. La primera plaga fue la úlcera maligna. Y estamos en la quinta plaga, que son las tinieblas, y ellos están haciendo referencia a que por sus dolores se mordían la lengua, por sus dolores y por sus úlceras. Esto quiere decir algo importante. Quiere decir que las plagas no van a ser una plaga hoy día y dentro de 5 años otra plaga, dentro de 2 años otra plaga, sino que parece ser que las plagas van a venir una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y entonces de tal manera que ellos no van a tener descanso y van a sufrir las plagas una sobre otra como olas que vienen sobre ellos de la copa de la ira de Dios, ¿no? Entonces esto es importante que tengamos en cuenta. Hay muchas plagas más que las veremos de repente en otro momento ya, cuando toquemos en específico las plagas apocalípticas, si en algún momento si el Señor lo permite. Pero quiero responder a la última pregunta: ¿qué vendrá después? Bueno, no tengo buenas noticias para usted. El mundo no va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor. Las cosas no mejorarán. Es tanto así que habrán muchos virus más. Muchos virus más. Un virus tras otro vendrá, y entonces serán tiempos de dolores y serán tiempos de dificultades. Pero una de las cosas que quiero que usted tome en cuenta es, hablando en serio y muy en serio, que hay un virus mucho más terrible con el cual convivimos desde que nacemos. Este virus es el virus del pecado. Y este virus es un virus que puede matarte 2 veces. Déjame explicarte lo que quiero decirte. Este virus puede matarte 2 veces. Puede matarte físicamente en esta vida y puede matarte para siempre en la eternidad. Es decir, puede mantenerte separado de Dios para siempre.
en algún momento cada uno de nosotros tendrá que enfrentar la consecuencia del virus del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del virus del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Habla de la muerte física, pero también habla de la muerte segunda, de la muerte eterna. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va a Apocalipsis 20, 14, 15, de Apocalipsis 16 al 20, hay solo cuatro capítulos más. Dice Apocalipsis 20, 14, 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. El lago de fuego es la separación para siempre de la presencia de Dios. Y dice Juan, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Usted no sabía que había una segunda muerte? Pues mire que hay una segunda muerte. Usted no solamente va a morir físicamente aquí, sino que si usted no está, como dice el pasaje que vamos a leer, miren, sigamos leyendo, dice, vamos a leerlo todo mejor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir que fue lanzado a la muerte segunda, a la muerte eterna. Déjeme decirle una cosa, si usted se está preocupando por el COVID-19 que puede matarlo, déjeme decirle, amigo y amiga, que usted tiene un problema más grande. Hay un virus que se llama el pecado que puede matarlo 2 veces. Puede matarlo en esta vida y puede matarlo en la eternidad. Puede mandarlo al lago de fuego, a la muerte segunda, al infierno, que es vivir para siempre separado de Dios en tormentos eternos, porque Dios ha derramado su amor ahora en este tiempo para que usted acepte su amor y reconozca que Él lo ama, y usted crea en Jesucristo, que Él murió por sus pecados y que Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y que usted le reciba en su corazón como su Salvador personal. Usted tiene que reconocer que usted vive cada día con este virus del pecado en su mente y en su corazón. El pecado no es las cosas malas que hacemos. El pecado es que usted ha decidido ser el Dios de su vida. El pecado es que usted ha decidido no tomar en cuenta a Dios en su vida y vivir su vida a su manera. Este es el pecado. El pecado no es fornicar, adulterar, mentir, robar, matar. Eso es consecuencias del pecado. Eso podría decir que se llaman los pecados. Pero el pecado es que usted ha rechazado a Dios de su vida. Ha rechazado la voluntad de Dios de su vida. Y usted no quiere someterse y sujetarse a la voluntad de Dios. Usted no quiere recibir el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios que se ha derramado en Cristo Jesús. Si usted recibe ese amor, usted será libre del virus del pecado. Y usted no tendrá que ir a la muerte segunda. Pero si usted no lo hace, a usted le espera no solamente esta muerte física, sino la muerte eterna. Yo quiero invitarle esta noche, esta tarde, quiero invitarle a que usted se libere y tome el antídoto para el virus del pecado en su vida. Y se libere de la muerte segunda. Y usted no tenga que ir a la vida de tormento eterna. Quiero invitarle a que usted reciba a Jesucristo, que usted crea en Jesucristo. Crea que Él murió por sus pecados, crea que Él recibió la ira de Dios sobre sí, por usted, para que usted pudiera alcanzar salvación, perdón, vida eterna, para que usted sea librado de la muerte segunda. ¿Usted tiene miedo de la muerte? Pues déjeme decirle que más miedo debería tener de la muerte segunda, porque es la muerte eterna, para siempre. Déjeme decirle que usted puede librarse ahora si usted inclina su rostro allí donde está, o si usted inclina su corazón, no importa que no incline su rostro, pero inclina su corazón y su alma, y le dice al Señor: Señor, yo reconozco que tengo el virus del pecado en mi vida, que no te tomo en cuenta a ti en ningún momento de mi vida, o solamente cuando hay problemas, y quiero que tú me libres de este virus, del virus del pecado.
Quiero creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por mis pecados. Quiero creer que Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y quiero recibirle en mi vida como mi Salvador personal. Si usted no puede creer, dígale: Señor, quiero creer, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Yo quiero invitarle a que usted haga esta oración, allí donde está, en su corazón, en su mente. Dígale: Señor Jesucristo, yo quiero creer que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Yo quiero creer que tú has resucitado al tercer día, como dice la Escritura. Y yo quiero, aunque no entiendo todo, y aunque no creo mucho, quiero invitarte a entrar a mi vida como mi Salvador personal. Quiero rendir mi voluntad y mi vida delante de ti, Señor. Y que tú me libres de este virus del pecado que me puede llevar, que me va a llevar a la muerte física, pero que me puede llevar también a la muerte eterna. Te pido que tú entres a mi vida y me salves y me libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión esta tarde, usted ha hecho la mejor decisión de su vida. Queremos pedirnos esta transmisión, pero no sin antes vamos a despedirnos con la canción que estábamos hace un rato al inicio, para cantar todos juntos, y nos vemos el próximo domingo. Solo en ti me sostendré,
Iglesia Gracia y Misericordia, comprometidos con adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo, discipulado, el gran mandamiento y la gran comisión, entrenando a la Iglesia para la misión, el ministerio y la madurez.